Profito, Bien, dímelo. disculpe por molestarlo, pero alguien le cambió la grabación y lo guardó. Recién me han puesto a grabar otra vez. Ay, ¿qué están ahí distrayéndose, no? Estos muchachos, no muevas nada, no malogres. Aparte de que interrumpes la clase, aparte de que malogras la grabación, si me quieres, no seas malo, por favor, ¿ah? Sé un poquito más consciente. Bueno, les decía entonces, cositos. Entonces, analizan las bases del ADN y encuentran que hay igualdad. Y ese análisis, esa investigación determina, por ejemplo, que hay una especie de los simios antropomorfos que está más ligada a nosotros, está mucho más cerca. Y la única diferencia, jovencitos, simplemente que es ¿sí? Un 0.01% o 0.0, sí, 0.1%, sí, 0.01% de diferencia. O sea, prácticamente tenemos la misma cadena de ADN. Y entonces ahí tú puedes ver en el cuadrito que tiene toda la igualdad, por ejemplo, en las bases del ADN, ¿no? Se agrupan en tripletes. Bien, entonces, jovencitos, probado y comprobado, jovencitos, que nosotros, sí, somos primos de los simios antropomorfos y que ambos hemos descendido de una especie en común, un antepasado en común, jovencitos, que vivió hasta por lo menos hace unos 7 o 6 millones de años. Ahora, esas son las pruebas de la genética y las pruebas, faltan las pruebas bioquímicas. ¿Qué es lo que se quiere, jovencitos? Se quiere comprobar que lo que nos prueba la genética es cierto. Entonces, la bioquímica, ¿qué es lo que hace? Va a, por ejemplo, estudiar la sangre, ¿bien? Para poder, por ejemplo, establecer el grado de coagulación. Y resulta que el hombre, digamos, su sangre se coagula mucho más rápido, digamos, representa ese 100%, y quien le sigue en la lista es justamente el chimpancé. Entonces, lo que está pasando es que estamos comprobando una información dada por la genética, la estamos comprobando por el lado de la bioquímica. Es cierto lo que nos dice la genética y la bioquímica, entonces, comprobado científicamente. Muy bien, entonces, una vez que ya sabemos bien cuáles fueron las primeras teorías, de dónde se saca la información para poder entender el proceso, entonces ahora simplemente empezamos con el tema. Hominización. ¿Qué entendemos por hominización? ¿Qué Transformación. entendemos por Evolución. transformación, evolución, cambio? Cambio, ¿sí? Y este proceso de cambios, ¿en qué lugar del mundo se dio? África. Continente africano. Ajá, listo, en el África. Pero para ser más precisos, jovencitos, muy bien, para ser más precisos, nos vamos a ubicar en este ladito del África. ¿Y cómo es este lugar? ¿Cómo se le llama? Se le llamamos la parte suroriental del África. Repito, la parte suroriental del África. Muy bien. Ah, listo. Ah, entonces tenemos aquí la siguiente situación. ¿Mm? ¿Te recuerdas hace un momento cuando la genética descubre, mediante pruebas matemáticas, hace cuánto tiempo se dio esa fusión, esa desaparición de ese doble par que tenía bien el grupo que va a evolucionar en especie humana? Ocurrió, recuerda, entre 7 a 6 millones de años. Y está referido, jovencitos, entonces, a un gran cataclismo que ocurrió, jovencitos, en la selva del África de aquella época. ¿Qué ocurrió? Se parte la corteza terrestre y aparece una falla. ¿Cómo se llama la falla? La falla del Gran Rift. Recuerda, ¿cómo se llama la falla? La falla del Gran Rift. Entonces, esa falla parte, repito, esa selva, la parte en dos. Entonces, una de las partes va a seguir conservando, va a seguir siendo selva, pero la otra parte va a sufrir cambios climáticos, cambios, bueno, sobre todo el clima. El clima se va a volver más seco, y como el clima se va a volver más seco, entonces desaparece prácticamente la selva y lo reemplazan los pastizales. Muy bien, hace más calor, falta alimento, hay escasez de alimento, hay escasez de agua. Bien, entonces algunas especies de monitos, ya de esos simios hominoides, ¿no? Que justamente se considera que el antecesor común pertenecía a ese grupo, repito, los simios hominoides. Bien, bueno, intentaron probablemente regresar. ¿A dónde? Regresar a la selva, pero no lo lograron. ¿Por qué no lo lograron? Porque aquí justamente en el medio había una falla. ¿Y cuál es la falla? Rift. ¿Cuál es la Rift. falla? La falla del Rift.
La falla del Gran Río, ¿correcto? Muy bien, entonces esas especies no tuvieron más remedio que quedarse a vivir, ¿dónde? En la sabana. Pero para no morir, ¿qué tuvieron que hacer? Se tuvieron que adaptar a las condiciones que ofrecía la sabana. Poca agua, poco alimento, ¿bien? Y para poder conseguir ese alimento, como esto recuerda, habían desaparecido, recuerda, los árboles, ¿no? Por el cambio climático. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer estas especies que vivían probablemente en la copa de los árboles? Tuvieron que bajar a la superficie y adaptarse. Y poco a poco entonces hubieron más y más adaptaciones. Bien, pero recuerda, cuando ya hay más adaptaciones, prácticamente como estos, aparecen entonces nuevas especies, en este caso el grupo de los homínidos. Y este grupo de los homínidos, hay muchas especies de las cuales, jovencitos, hasta el día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos al único sobreviviente o al último sobreviviente de esa larga evolución, los Homo sapiens sapiens cromañón, y nosotros, recuerda, somos descendientes de ellos. ¿Qué pasó con los simios hominoides que se quedaron en la selva? Según la ciencia nos dice lo siguiente, ¿no? Los simios hominoides también van a tener una serie de cambios, o sea, van a evolucionar. Bien, entonces dejaron de ser simios hominoides y entonces tenemos el día de hoy a los simios antropomorfos. ¿Cuáles son las especies de los simios antropomorfos? El gorila, el chimpancé. Gorila, chimpancé y orangután. Y de los tres, ¿cuál es el más cercano a la especie humana? El chimpancé. El chimpancé. El chimpancé, ¿correcto? Muy bien. Según el porcentaje de cercanía en cuanto al ADN, aparte del chimpancé, que representa el 99.99%, está el gorila, que representa el 95% del ADN, igualdad. Y el orangután representa un 93%. Según se dice, de acá a por lo menos unos 10.000 años también el orangután desaparece, se extingue, ¿no? Está en proceso de extinción el orangután. Bueno, muy bien. Ay, ¿qué pasó? Era al revés, era al revés. Ya está. Muy bien, hablamos del desafío ecológico. ¿A qué le vamos a llamar el desafío ecológico? Al proceso en la cual estos simios hominoides que salieron de la selva africana se tratan de adaptar ¿a dónde? A la sabana africana. Muy bien. Recuerda que si no te adaptabas a la sabana africana, ¿qué pasaba? Morías, o sea. Morías. Ajá. Morir, desaparecer, finiquitar, extinguirse. Entonces, para no morir, ¿qué tuvieron que hacer estas especies? Adaptarse a las nuevas condiciones. El adaptarse a las nuevas condiciones es prácticamente, como todos, lo que estaban logrando es superar el desafío ecológico. Entonces, en las primeras partes de la evolución, como todos, o en los primeros tiempos del proceso de desafío, perdón, de hominización, bien, la aparición de las especies es porque están superando desafíos ecológicos. O sea, están superando los obstáculos que le pone la naturaleza. Bien, listo. Ahora, ¿cuáles son las nuevas condiciones a las cuales se va como quien dice, a aclimatar, a adaptar? Las condiciones climáticas. Recuerda, en un clima fresco, ¿no? Donde hay mucha humedad, bien, donde había muchos arbolitos, adaptarse pues a unas condiciones donde, repito, no hay o no abunda el agua, no abunda el alimento, hay escasez de alimento. Ah, listo, condiciones climáticas, recuerda, geográficas y alimenticias. Es ahí entonces, jovencitos, que para poder adaptarse a esas nuevas condiciones tuvieron que cambiar parte del aspecto físico. Bien, por ejemplo, el bipedismo, el primer cambio, el primer paso en proceso de la evolución, bipedismo, y luego en paralelo el aumento del tamaño del cerebro, el desarrollo de la cara y los dientes y también el lenguaje articulado. Una vez que ya tienes estos cambios, listo, entonces aparece un nuevo grupo en el proceso de la evolución. ¿Cómo se va a llamar? Los homínidos. Hablamos ahora del primer paso del proceso de la evolución, bipedismo. Bien, hay tres suposiciones con las cuales trabaja la ciencia hasta el día de hoy, jovencitos, para tratar pues de demostrar el proceso del bipedismo. Lo primerito que pudo haber pasado, jovencitos, recuerda, fue que esos monitos estaban acostumbrados a vivir pues en los árboles y ante el cambio climático los árboles desaparecen y entonces aparecen grandes superficies muy extensas donde quedan poquísimos árboles. Y entonces estos monitos tuvieron que, lamentablemente, bueno, adaptarse a las condiciones, bajar. Pero tuvieron que enfrentar otros obstáculos. No solamente era adaptarse pues a una superficie plana, sino también, jovencitos, tenían que caminar largas distancias
porque recuerda que había poco alimento, tenían que encontrar alimento, tenían que caminar, jovencitos, para encontrar alimento. Pero en esa búsqueda, jovencitos, había otro peligro. ¿Cuál? Los depredadores. Y aprendieron, jovencitos, por estas circunstancias, aprendieron a pararse sobre sus patas traseras. Uno, para otear el paisaje, el horizonte, y sobre todo evitar a estos depredadores y tratar pues de ver hacia dónde se dirigían para poder conseguir alimento. Entonces, hay tres suposiciones que nos indican por qué se adquirió realmente el bipedismo. La primera, no transportar objetos. Entonces, en ese proceso de pararse sobre tus patas traseras, bueno, había que cargar pues a la cría, ¿no? Había que llevar de repente piedritas, había que llevar de repente ramas, ¿no? Para poder empujar, pues, como quien dice, ¿no? El pastizal, así como de repente alguna vez has visto en la selva, o sabes que la selva crece rápido, entonces las personas que viven en la selva tienen que estar con el machete en la mano, ¿no? Cortando las ramitas para tratar de abrir camino. Más o menos imagínate que algo así. Entonces, esa práctica diaria durante miles de años permitió una mayor conexión extremidad superior-cerebro. ¿Sí? Entonces, repito, al tener una mayor relación, prácticamente cerebro y mano van a desarrollar. Bien, ojo, lo podemos probar. ¿Tu pie puede hacer lo mismo que tu mano? No. No. A veces. Claro, en algunos casos sí se ha logrado esto, pero ¿por qué? Porque no tienen pues las extremidades superiores, ¿no? Hay personas que por diferentes motivos, ¿no? De repente accidentes o de repente cuestión genética, están sin las extremidades superiores y han tenido que verse forzadas ¿a qué? A utilizar sus pies, lo cual también, esto demuestra, repito, esa conexión que puede tener el cerebro con las extremidades. Otra situación, jovencitos, es el aumento en el campo de visión. ¿Qué pasó, jovencitos? Como te dije, era necesario entonces, como la sabana es extensísima, y hay mucho pastizal, repito, tienes que saber pues hacia dónde te diriges. Uno, evitar, por ejemplo, los depredadores, ¿ya? Y conseguir alimento. La otra situación, la otra suposición, jovencitos, es que había que hacer una comparación. Recuerda, hay poco alimento en la sabana, es escaso, hay que buscarlo. Entonces, uno, para poder encontrar lo que tenía que hacer primero, ahorrar energía. Tenía que ahorrar energía. Entonces, ¿qué situación te permite corregir esta situación? O sea, ahorrar energía. ¿Ser bípedo o ser cuadrúpedo? Bípedo. Bípedo. Muy bien, listo. Ahora, el ser bípedo también, Juancito, sirvió para otra cosa, para poder huir de los depredadores. ¿Qué resulta? Que las extremidades de estos monitos que bajaron a la superficie hacían pues que tuviesen un traslado lento, torpe. Bien, entonces se dieron cuenta, Juancitos, que era de repente ir más rápido si eras bípedo que cuadrúpedo. Repito, por la misma capacidad que tenían sus extremidades superiores, recuerda, dedos largos, planta muy corta, repito, eran torpes. No eran pues como nosotros cuadrúpedos, adaptados, claro está la sabana, que obviamente eran pues muy rápidos, los depredadores eran muy rápidos. Entonces, para tratar de salvarse de eso, muy bien, era más rápido para estas especies, repito, por la forma que tenían en sus extremidades, ser bípedos que ser cuadrúpedos. Muy bien. Ahora, dentro de los principales cambios que se dan en la época o en el bipedismo, bien, hay una doctora, repito que hasta se me ha ido el nombre de la chica, pero es una especialista en la Universidad de Harvard, en donde dice pues que el primer huesito que se tuvo que modificar en el proceso de la evolución fue justamente la pelvis, ¿no? Y ustedes, chicos, me imagino que futuros médicos del Perú saben dónde está la pelvis, ¿no? Es justamente con la cual te meneas si quieres bailar el perreo chacalonero, ya, ese mismo. Muy bien, se modifica entonces el huesito de la pelvis y entonces esto nos permite dejar de ser cuadrúpedos y adaptarnos entonces a ser bípedos. Pero el dejar de ser cuadrúpedos al ser bípedos, jovencitos, con el tiempo también implica una serie de cambios. Cambios en la posición de la cabeza, el cuello, la espalda, bien, los brazos, las extremidades superiores, las caderas, las rodillas, el talón, los pies, etcétera, 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 etcétera. Muy bien. Ahora otra situación. Bien, las teorías. ¿Cuáles son las teorías que proponen pues acerca del bipedismo? ¿No? La que nos pide la UNSA es aquella que dice reproducción y bipedismo de Owen Lovejoy. Bien,
Ojo, hay otras también muy, muy importantes, ¿no? Leer todas ellas, pero repito, no estamos, pues, no, el tiempo no nos permite avanzar con respecto a esto. Son propuestas muy interesantes. Bueno, sigamos entonces. Dentro de ese proceso de bipedismo, recuerda, hay muchos cambios que se van a dar en el cuerpo. Dentro de ellos, las extremidades superiores. Recuerda que en el caso nuestro, jovencito, se tuvo que desarrollar ese pulgar, ya, ese pulgar que antes estaba atrofiado. ¿Y por qué estaba atrofiado, jovencitos? Porque estas especies antiguas de monitos utilizaban estos 4 deditos para poder colgarse. Se colgaban de las ramas, recuerda, cuando vivían en la selva. Pero cuando bajaron a la superficie, ya no tenías por qué colgarte, pero tenías que llevar objetos, cargar piedras, ramas a tus crías. Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo se desarrolló pues este pulgar. ¿Listo? Pulgar oponible. Pulgar oponible, ¿por qué? Porque es el único dedito que se pone a los demás dedos. Ahora, repito, el uso diario de esta extremidad que se está convirtiendo en mano va a tener una conexión mucho más fuerte con la cabeza. Entonces, ¿en qué se convirtieron esas manos? En instrumentos, repito, instrumentos neuromotores. Instrumentos neuromotores. ¿Qué quiere decir? O sea, instrumentos del cerebro. Las manos son, recuerda, herramientas del cerebro. Las extremidades superiores, las manos, están muy conectadas justamente al cerebro. O tu mano tiene vida propia. No sé, profe, ¿usted qué cree? No sé, depende, pero no, de repente esas noches de tristeza, quieres sentirte feliz y por arte de magia. Ah, el auto es delicioso. Bueno, listo. Bien, vamos a continuar con otra cosita más. Bueno, repito, hablando por ejemplo del foramen magnum. ¿Qué es el foramen magnum, jovencitos? Es el hueco grande, bueno, sería la transcripción del latín. ¿Y en dónde está? En la base del cráneo. Es donde justamente salen las ramificaciones del cerebro, se conecta pues con la columna vertebral. Ya, foramen magnum. Entonces acá ves, por ejemplo, mira dónde estaba el huequito, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Ha tenido que modificar de acuerdo a la posición. La otra situación es, por ejemplo, la columna vertebral. Acá tenemos los huesitos, el esqueleto de un gorila. Bien, el gorila pues es cuadrúpedo, utiliza las 4 extremidades. Y vamos a ver, por ejemplo, que la columna es casi recta, no tiene curvas, pero en nuestro caso, jovencitos, nuestra columna ha adquirido curvas. ¿Por qué, jovencitos, ha adquirido la columna curvas? Porque recuerda que tiene que sostener el propio peso. Entonces, para evitar ¿no? Por ejemplo, se zafen los discos de la columna, bien, entonces la columna va a adquirir una forma pues como si fuera un acordeón, ¿no? Va a soportar mayor peso, mayor tensión. Las extremidades inferiores. Ahora, ¿qué pasó? En el caso de los chimpancés y en el caso de los gorilas, vamos a ver, por ejemplo, que su pulgar es separado, los deditos todavía los tiene alargados. Pero en nuestro caso, ¿qué ha ocurrido? Como necesitamos adecuarnos a la sabana, a extensas áreas, bien, caminando, necesitábamos equilibrio. Repito, necesitábamos equilibrio. Entonces, para poder tener ese equilibrio, ¿qué ha pasado? Los deditos se han vuelto pequeños, ¿ya? Los deditos se han vuelto pequeños. El pulgar que antes estaba separado, entonces, ¿qué ha hecho? Se ha alineado con los demás deditos. ¿Cuál ha sido el resultado de estos cambios? Tener una planta alargada. ¿Para qué me sirve tener una planta alargada? Para tener mayor equilibrio en una superficie plana. Ahora, el pulgar, cuando te lavas tu piecito, más o menos te vas a dar cuenta, ¿no? Que el huesito que tienes en esa zona está echado hacia atrás, como si fuera un espolón de gallo. ¿Para qué? Para darte un mejor equilibrio. Bien. Listo. Terminamos entonces la parte del bipedismo. Vamos ahora al segundo gran cambio, el tamaño del cerebro. Veamos, cuando estos monitos vivían todavía en la selva, ya en el bosque tropical, tenían una dieta herbívora, frugívora. Herbívora, o sea, se alimentaban de hojitas, y frugívora, que se alimentaban ¿de qué? ¿De pancito o de frutitas? De frutas. Correcto, frutitas. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cómo podemos afirmar que estos seres tenían este tipo de dieta?
A ver, ponte a pensar, ¿qué parte del cuerpo tendrían que haber encontrado para determinar que tenían esa forma de alimentación? Correcto, muy bien, muy buena deducción. Mandíbula y dientes. Bien, entonces, vino la falla del rib, se rompió, repito, la selva, se parte en dos, bien, y empieza justamente los monitos del cuero, algunos que quedaron encerrados. ¿Dónde? En la sabana. Es ahí donde empieza la situación. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a pensar, bien, de repente a algunos chicos les suena la zona de confort. Bien. ¿A qué le llamamos actualmente la zona de confort? ¿Dónde estás mejor? A un sitio donde Claro, estás. donde estás mejor, donde estás más cómodo, donde no te preocupas por absolutamente nada porque prácticamente lo tienes todo a la mano. ¿Muy bien? El problema es que llega a un sitio donde no hay nada de eso. Te empiezas a desesperar porque no tienes lo que estás acostumbrado a tener. Entonces es ahí donde empieza pues a activarse el cerebro y va a empezar pues a reaccionar. Pronto va a empezar a pensar cómo solucionar lo que le falta. Ahora, entonces, una de las razones por las cuales empieza a crecer el cerebro es justamente el razonamiento, la capacidad de pensar. Pero también tiene otra situación. Como le falta alimento, entonces aprende a comer carne. ¿Qué tiene que ver carne con cerebro? Lo siguiente. El razonar, el pensar, consume energía. Oiga, muchachón, termina el seminario el día de hoy. ¿A qué hora termina tu seminario el día de hoy? Ya terminé. No me di- ¿Qué iba a terminar? Supuestamente a las 8. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Bien, a ver, vamos a hacer un poquito más. Les decía lo siguiente, jovencitos. Bien, termina tus seminarios. ¿A qué hora terminas tus seminarios en total? ¿A qué hora? ¿A las 8 o a las A 9? las 8. A las A 9. las A las 8. A las 8. A las 8. Listo, A la muy 1 bien. de la Termina tu madrugada. seminario, apagas tu celular, apagas tu máquina. ¿Y qué vas a hacer? A ver, dime. A comer. Cenar.